Hola, buenos días. Nuestra presentación es sobre Amy Gordon Hamilton y nuestro grupo está integrado por Jessica Spinet, Laura Rodríguez y quien les habla, Caterine Piña. Amy Gordon Hamilton nació en New York en una familia de clase alta. Realizó sus primeros estudios en su casa y obtuvo una licenciatura en letras en 1944. Ella fue educadora, consultora y escritora. En uno de sus conoció a Mary Richmond, que ya sabemos cumplió un papel muy fundamental en la historia del trabajo social. La mayor contribución de Gordon Hamilton la encontramos en sus trabajos como profesora y como escritora. Ella es considerada como una de las figuras más representativas del trabajo social de caso individual y familiar, pues dado de que sus trabajos influenciaron profundamente el desarrollo de la teoría del casual work. Tiene su doctorado de trabajo social en la Universidad de Columbia y se ha destacado por los grandes aportes que le dejó al trabajo social. Algunos de sus trabajos importantes fueron: después de la Primera Guerra Mundial, trabajó en Denver, Colorado, para la Cruz Roja Americana, donde conoció a Mary Richmond, quien le recomendó la COS de Nueva York. En 1923, después de 3 años como trabajadora de casos e investigadora para la sociedad, empezó a trabajar en la Escuela de Trabajo Social de Nueva York. Trabajó incluso con Evelyn Burns y Philip Klein en el desarrollo de un programa de doctorado de trabajo social en la Universidad de Columbia. A ese primer programa continuaron otros programas de doctorado en otras universidades americanas, siendo ella la que impulsó este nivel de formación. Ejerció también la docencia a través de cursos y seminarios en el Smith College, Escuela de Administración Social de la Universidad de Columbia Británica en la Michigan y California del Sur. Fue consultora de las Naciones Unidas para ayuda a refugiados de guerra, directora de Trabajo Social de la Agencia Federal de Ayuda de Emergencia, consejera del curso de entrenamiento de la Oficina Federal de Asistencia Social y del Ministerio del Niño en los Estados Unidos, consultora de los servicios mundiales de la Iglesia y fue nombrada doctora honoris causa de Smith College y de la Universidad de Columbia. Ahora bien, a finales de los años 20 se produce un cambio en el trabajo social tanto individual como en la parte familiar. El pensamiento de Hamilton abordaba que el psicoanálisis excluía la relación con los entornos para registrarse así como un modelo social. Aunque ella trató de hacer conmensurable dicha teoría con el pragmatista, cae en acción terapéutica o pues el modelo clínico normativo, que era un rasgo muy arraigado en la escuela, con una mezcla de humanismo ante su intención de centrar el proceso en el cliente. Ella se convierte al individuo en el principal eje del casework. Otro de los aportes al trabajo social por parte de Amy es que el trabajador social tiene que involucrarse en la historia del sujeto al cual ayudará, para conocer de fondo o de manera detallada el factor de riesgo y luego poner en marcha el plan de acción. Este consta de ayudar al sujeto a utilizar sus propias fortalezas, oportunidades y apoyarse en recursos que se le entreguen en el entorno en el cual se va a desarrollar. Amy también aporta la idea de definición de la situación, en el sentido de que la propia persona tiene la capacidad de definir su propia realidad. A esto lo llamó principio de autodeterminación. Sus ideas permitieron al casework incorporar factores cualitativos, como son la propia visión e interpretación que hace la persona de su historia de vida, siendo esta el valor principal en la intervención que lleva a cabo el trabajador social. Otro de los aportes que Amy Hamilton le transmitió al trabajo social es que ella plantea que nosotros debemos estudiar las totalidades de un caso, debido a que sin el todo no podemos comprender las partes y como tampoco podemos comprender el todo sin tener las partes, debido a que esta relación va de la mano y pues nos permite como mantener un equilibrio natural del sistema. Otro de los aportes que nos dejó Amy Gordon Hamilton fueron sus obras escritas. A continuación vamos a hablar de ellas y vamos a explicar concisamente de qué trataba cada una. A Medical Social Terminology, que traduce terminología social médica, fue publicado en 1930. El libro consta de una primera parte referida a los factores intrínsecos y extrínsecos de una mala adaptación,
Comienza tratando la problemática del paciente y los factores intrínsecos, tales como las minusvalías, los comportamientos antisociales y la salud personal, como el alcoholismo, las drogas, el tabaco, la falta de hábitos en la comida o el sueño. En segundo lugar, recoge la situación social y los valores extrínsecos como las relaciones de la familia, la casa, el colegio, la educación, el juego y las actividades de recreo, la vida colectiva, social y los grandes problemas de la comunidad. Ya la segunda parte del libro es un glosario de definiciones y términos. La intención que tenía Gordon en su obra principal of Social Case Recording es que se crearan o se refirieran a los registros y a la práctica como hechos interdependientes para que pues así se pudiera describir los métodos, las técnicas y no solo eso, sino que también se incluyera la ética de registro sobre una adopción de caso. También pues la narrativa y las cartas, también se sumaba a esto el estilo y el suminario, la estructura de la agencia, la función y las condiciones políticas del registro, entre muchos otros aspectos más que nos competen a nosotros los trabajadores sociales. Bueno, Social Cast Recording fue publicado en New York en 1941, pero por primera vez se publicó en 1930. Este plantea la necesidad de contar con registros y archivos de los casos para el aprendizaje, para ofrecer un mejor servicio al cliente y facilitar al profesional la comprensión del mismo y su situación. Los capítulos giran en torno al formato, el proceso y a la escritura del registro, al orden cronológico de entrada y el sumario, el diagnóstico y el plan de tratamiento, cartas e informaciones, problemas especiales en el registro y los registros de la asistencia pública. Theory and Practice of Social Case Work fue un manual donde se abordaron los conceptos significativos de la teoría y la práctica del trabajo social de caso. Se define y perfila el concepto proceso psicosocial, así como los conceptos psicoanalíticos aplicadas a la práctica del trabajo social, el uso de las relaciones personales, la ética, la metodología, las técnicas, los objetivos y la aplicación de la historia social, el diagnóstico y la evaluación. Se trata ampliamente sobre la organización y gestión de los recursos sociales y se describen contextos institucionales de convivencia,